Hola, mi nombre es Jenny Arriaga y en esta oportunidad voy a platicar un poco sobre la historia de Guatemala. Posteriormente a la conquista de los españoles en el territorio de Mesoamérica, se asentaron las colonias españolas y inicialmente se conformó la primer ciudad de Guatemala en Ixinché, la cual fue denominada Santiago de Guatemala. Esto ocurrió en el año de 1524. A partir de ello, la ciudad tuvo ciertos traslados debido más que todo a situaciones naturales. Posteriormente se trasladó al Valle de Almolonga, denominada la nueva ciudad de Santiago de Guatemala. Y la tercera ciudad estuvo asentada en lo que hoy en día es la antigua Guatemala, en el Valle de Panchoy. Debido a un terremoto en 1773 llamado Santa Marta, se vio muy afectada, por lo tanto se buscó un nuevo sitio para trasladarse a la ciudad. Aquí ya había estado por muchos años y de hecho ya había ganado un gran prestigio dentro de las ciudades, y también pues ya había tenido o ya formaba parte de un comercio y contaba con un cierto número de habitantes que hacía de esta ciudad que le daba un valor a esta ciudad. Posteriormente, pues fue trasladada y denominada la Nueva Guatemala de la Asunción, fundada en 1775 en el Valle de la Ermita, en donde actualmente nos encontramos. Esta fue pues ya la cuarta capital y hasta el momento pues está perdurando. Esta tuvo en sus inicios pues tuvo un crecimiento lento, y se puede decir que ya la temporada, bueno, para 1821, cuando fue la independencia, apenas contaba con 25,000 habitantes, y estaba conformada en lo que hoy en día es la zona 1 únicamente. Posteriormente pues ya fue creciendo la población, ya se fue multiplicando. Para 1860 aproximadamente contaba con 50,000 habitantes y ya se fueron conformando ciertos cantones, ¿verdad? Como en la zona 6, en la zona 4, en la zona 3. También se construyeron dos fuertes, el cual fue el de San José Buenavista y el de Matamoros. Eh, Otro de los datos importantes de la historia, pues nos trasladamos al año de 1825, en donde se realizó la firma de la independencia. Esto fue el 15 de septiembre y esto marca una gran diferencia en la historia porque se logró la separación del territorio de Centroamérica de lo que es la colonia española. Principalmente, y uno de los motivos también por los cuales sucedió esto, de los acontecimientos que promovieron esta independencia, fue también que México se había proclamado imperio independiente, y también debido a esto surgieron ciertas corrientes de división que consideraban anexarse a México. Sin embargo, uno de los principales pues no aceptaron esta situación fue El Salvador, y eso también eh, provocó que hubieran ciertas guerras en ese entonces. Para 1844 aproximadamente, Guatemala también se proclamó libre e independiente, porque en esta temporada Guatemala también estaba conformada por los países de Centroamérica, entonces siendo un reino de Guatemala, en donde estaba El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica. Entonces, entonces, el 1844 es un dato importante en donde Guatemala pues ya se proclama libre e independiente. Uno de los entes que a través de la historia ha marcado grandes cambios y mucha influencia es la Universidad San Carlos de Guatemala.
la cual fue constituida en 1856. Posterior a ello, un hecho importante de la historia fue en 1871 que surgió la Revolución Liberal. Esto ocurrió en el gobierno, en el gobierno del general Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados. Acá, las construcciones que se edificaron fue el Banco Hipotecario y la Escuela Politécnica, entre otros. Hablando un poco de los habitantes, en ese entonces los indígenas sobre todo eran considerados como esa mano de obra en fincas lo cual llevaba a Guatemala pues el desarrollo del comercio, y en gran parte pues pues había mucho maltrato en estas fincas. Luego puedo platicar un poquito sobre los siguientes gobernantes que hubieron, que fue Justo Rufino Barrios. Este personaje se encargó de embellecer la ciudad de Guatemala, lo cual llevó a que se gastaran pues muchos de los recursos económicos de la ciudad. También Manuel Estrada Cabrera, el cual era un personaje que suprimía a la población, y él estuvo a cargo del poder durante 2 décadas. Y también pues Jorge Ubico, que también un personaje conocido de forma dictatorial, que su gobierno también suprimía a la población y eliminó ciertos beneficios que la población ya se le habían otorgado. En 1944 surge entonces una revolución, lo cual hoy en día es un hecho histórico y se conmemora el 20 de octubre. En aquel entonces fue promovido por estudiantes de la universidad, por maestros y otros grupos que se asociaron, los cuales estuvieron llevando a cabo durante una semana protestas, y esto concluyó en una guerra en la ciudad de Guatemala, en donde tomaron varios sitios en donde estaban pues los soldados, y todo eso pues conllevó a una guerra civil. Y hasta hoy en día no se desconoce la cantidad de personas que fallecieron en ese entonces, pero todo esto dio paso a que se eligiera y se eligiera un nuevo gobernante. Y bueno, fue Juan José Arévalo la persona que fue elegida principalmente por los estudiantes, y esto conllevó a una mejora económica en el país. Posteriormente, y ya finalizando en 1960, surge el conflicto armado, el cual duró 36 años. También esto llevó a varias desapariciones, que a la fecha hay ciertas familias que todavía lo recuerdan con mucho dolor. También muchas muertes, abusos de la población indígena, las cuales no tenían nada que ver con los conflictos políticos que existían en ese momento. Y posteriormente, ya hablando pues más cerca, el último evento ocurrido en la historia fue hace pues pocos años, cuando la población se unió también y llevó a cabo se pronunció y logrando la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Y ese fue uno de los últimos eventos, de los cuales están grabados en la historia y perdurarán por el resto del tiempo. Y todo esto pues habla un poco sobre la historia de Guatemala y cuáles han sido los sucesos políticos que en su mayoría considero que han tenido mayor relevancia en la población. Y además de esto, todo esto le da un gran valor cultural a nuestro país, porque tenemos detrás de un presente, pues tenemos una historia que nos ha marcado, pero también nos ha impulsado a ser mejores personas y pues procurar ser un ente de cambio. Muchas gracias.